Muy buenas noches, comunidad. Gracias por dejarnos entrar en sus dispositivos, por dejarnos llevar a ustedes las siguientes historias de terror, los siguientes encuentros paranormales, encuentros con lo inexplicable. Vamos a viajar como siempre a través de las siguientes historias y el viaje de esta noche lo empezaremos no muy lejos de aquí, en Izcalli, donde una presencia extraña cambiará la vida de nuestra protagonista para siempre. Mi nombre es Uriel Reyes. Bienvenidos, bienvenidas a Relatos de la Noche. Hola comunidad, hola Uriel y a todo el equipo de Relatos de la Noche. Me gustaría empezar felicitándolos por todos estos años de excelentes historias. Los escucho desde sus primeros episodios, cuando subían uno cada 3 meses, esperando cada notificación para disfrutar de todos los relatos tan espantosos, pero sobre todo tan interesantes que han vivido aquí en la comunidad. Aún así, nunca me sentí del todo lista para compartirles mi historia, la experiencia que hasta el día de hoy no me deja vivir en paz. Pero es momento de hacerlo. Yo vivo en Cuautitlán, Izcalli. En mi infancia viví cerca del Lago de los Lirios. Crecí en casa de mi abuelita y de mi tía. Desde que tengo memoria, me gusta mucho lo paranormal. Los fantasmas y los vampiros siempre me encantaron. Como toda buena niña, siempre estaba esperando el Día de Muertos para ir a recoger dulces y disfrazarme de lo que más me gustaba ese año. Lo paranormal, las historias de terror, siempre despertaron en mí algo, una aura de curiosidad por saber del más allá. Cuando cumplí 7 años, me empecé a quedar sola en casa hasta muy tarde por cuestiones laborales de mi familia. Empecé a notar que cuando se hacía de noche, cuando oscurecía, se empezaba a sentir más frío de lo normal. Se me erizaba la piel. Inicialmente pensé que era el frío normal de la noche, pero también se sentía cierta vibra muy pesada que en ese momento no sabía describir. Hoy les diría que era una aura sombría. Hay quien le llama de bajo astral. Después empecé a notar que en el espacio entre un cuarto y otro, donde terminaba el pasillo, se sentía más concentrada esta aura sombría. El pasillo tenía un espejo y a sus lados unos candelabros con velas que nunca se encendían. Solo eran de decoración. El espejo me empezó a causar miedo de la nada. Odiaba pasar por enfrente de él porque se me ponía la piel chinita. Después noté que, de reojo, podía ver que una bruma pasaba de cuarto a cuarto. Posteriormente, esa bruma negra empezó a tomar confianza, se podría decir, y se hacía más visible cada vez. Esto empezaba a partir de las 6 de la tarde, o cuando empezaba a oscurecer si lo hacía más temprano, hasta que un día se dejó ver por completo. Era una sombra negra y alta que ocupaba el espacio desde el piso hasta el techo, aproximadamente 2,30 metros. Pero justamente el espejo le quedaba en donde pudo estar su estómago, y hacía con sus manos una especie de triángulo que quedaba justo en medio del espejo. Cuando la vi finalmente tomando forma, salí corriendo al patio, pero escuché muy tenuemente una risa horrible a mis espaldas. No sé cómo describirlo, pero estaba llena de maldad. Pude ver cómo aquella figura se paró frente al espejo y me miró. Tenía los ojos rojizos y un hábito como de monje con capucha. En ese momento sentí terror puro. Mi cabeza no comprendía de dónde había salido eso, si era mi imaginación o realmente estaba pasando, a tal punto que quería gritar, pero nada salía de mi boca. Era como si el oxígeno se hubiera escapado, y esa cosa solo sabía burlarse de mí. No supe cómo, pero me di la vuelta para no seguir viéndolo. Cuando regresé la mirada, ya no estaba. Pensé que había acabado, que había sido solo mi imaginación. Qué ingenua. Jamás imaginé que esa cosa, que ese ente, me perseguiría toda mi vida a partir de ese momento. A partir de esa vez aparecía a diario y fluidamente empezaron a llegar más. Estas sombras trataban de tapar todas las salidas. El monje se solía poner entre las 2 recámaras
y una de ellas tenía la salida al patio trasero. Después empezó a aparecer una figura de alguien gordo, y esa se ponía en la puerta del patio de servicio, y en la entrada de la casa aparecía la sombra de un perro. Yo solo tenía 7 años, y esperaba que dieran las 5:55 para salir corriendo al patio. Pero después, las cosas cambiaron cuando llegaron las otras sombras. Empezaron a aparecer en cualquier horario, y yo tenía que estar lista siempre, permanentemente, para salir corriendo. Afortunadamente tenía una casita de muñecas que quise mucho porque era mi refugio, donde esperaba que llegara mi tía, que fungía como mi madre. En cuanto ella llegaba, me sentía segura de nuevo, y el aura pesada dentro de la casa desaparecía. Solo la podía percibir frente al espejo. Así pasó el tiempo hasta que una vez que hacía mucho frío y estaba lloviendo, no me puse suéter ni tenía nada para cobijarme. Llegó mi tía y me encontró muriendo de frío en mi casita, hecha bolita, tiritando de frío. Cuando me vio me preguntó: ¿por qué no entraste a la casa por algo para taparte? Y en ese momento me solté a llorar. Le conté lo que había pasado en esos últimos 6 meses. Ella tenía una cara de sorprendida, de enojada, y me dijo: «Ay, pero si de veras, niña, ya no te voy a dejar ver esas cosas de terror que tanto te gustan. Mira nada más cómo andas por el miedo. Te pasas». Y pensé, claro, ¿cómo me va a creer? Seguramente va a creer que lo que pasó fue solo mi imaginación. Algo que pude haber visto entre las leyendas y los programas de terror que me encantaban. El fin de semana alcancé a escuchar que mi mamá le dijo a mi abuelita: «Mamá, ¿tú le contaste a la niña algo sobre el monje que se le aparecía a mi hermana?». Mi abuela, muy espantada y haciendo la señal de la cruz, le contestó: «Claro que no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? ¿Le pasó algo a la niña?». Ahí, en ese momento me llené de terror. Sabía que no estaba loca. Sabía que ellas no pensaban que era mi imaginación. Ellas sabían. Él existía. Recuerdo que iba a ser mi primera comunión y me aferré a Dios, a la Biblia, a las oraciones. Y aunque siempre sentí que Dios no me escuchaba, ni sentía ninguna protección de su parte, por un tiempo se fue. El monje se fue. No lo vi más. Hasta pensé que me había librado de ese maldito espectro. Qué ingenua fui. Pasaron años antes de volver a vivir la pesadilla de tiempo atrás. Cuando cumplí 15 años, como todo adolescente con acceso a internet, me empecé a internar en lo oculto. Repito, lo paranormal siempre fue mi tema favorito. Empecé a adentrarme en el ocultismo y en la magia, las diferentes mancias, y empecé a descubrir el vínculo tan especial que tenía con lo que yo en ese tiempo llamaba universo. Descubrí la religión panteísta, mejor conocida como Wicca. Me sumergí en lo filosófico y hasta en el satanismo. Aprendí mucho en lo teórico, pero nunca lo llevé a cabo, ya que mi tía y mi abuelita se volvieron cristianas y hubieran pegado el grito en el cielo. Ahí empezó todo de nuevo, pero esta vez fue más aterrador que al principio. Primero empecé a tener pesadillas donde se me aparecía el monje burlándose de mí, con esa maldita risa de siempre. Despertaba bañada en sudor por el horror de volver a ver esos ojos rojos, de volver a escuchar esa sonrisa siniestra, ese maldito espejo. Una noche estaba soñando que esa cosa se encontraba en la casa paseando, pasando sus asquerosos y podridos dedos azules por los muebles de la casa. En el comedor hay una vitrina que es de madera, pero las repisas son de cristal y el fondo es de espejo. Las repisas, como buena casa mexicana, se encontraban repletas de vasos de 15 años, copas, cristalería, recuerditos de fiestas, velas, etc. Cuando esa cosa pasaba sus dedos por la vitrina, se escuchó un tronido muy fuerte de cosas rompiéndose, tanto que yo no sabía si era mi sueño o en realidad algo había pasado, hasta que escuché que mi abuela se levantaba muy deprisa preguntando qué había ocurrido, y escuché a mi tía saltando de la cama también. Entonces desperté,
También salté de la cama asustada, esperando que esa cosa no las hubiera espantado o peor aún, lastimado. Cuando salí solo gritaron, «¡No te muevas!», y eso me espantó más, pero vi que el espejo estaba roto y todas las cosas de la vitrina también. Los vasos, las copas, todo, hasta las repisas. No se explicaban qué las había roto de pronto. ¿Qué las rompió? Yo sí sabía, pero era más que evidente que no me iban a creer. A partir de ahí las cosas se complicaban más y más. Yo no podía dormir. Y tiempo después empecé a sentir calambres en los dedos de los pies. Sentía mis pies como engarrotados. Se doblaban hacia adentro y no tenía el control de ellos. Luego esos calambres subieron hacia mis piernas. Y así pasaba el tiempo y los calambres subían y subían. Subieron a mis manos, subieron a mis brazos, hasta que un día por fin perdí el conocimiento. Cuando desperté noté a mi tía y a mi abuelita muy espantadas. Tenían miedo de acercarse, hasta que pregunté muy asustada qué estaba pasando. Mi tía me preguntó, ¿estás bien? ¿No te acuerdas de nada? Y no, yo no recordaba nada. Yo solo sentí que me quedé dormida. Lo siguiente es la versión de mi tía de lo que ocurrió. Fer, no sé qué está pasando, pero me das mucho miedo. No te reconozco. Te pones muy mal, hija. Te empiezas a retorcer, las manos te engarrotan y te cambia la mirada. Mija, esos ojos son fríos y tienen maldad. Parecen como de muerto. Lo que más miedo me da es que si empezamos a rezar, tú nomás te empiezas a reír y te quieres soltar, pero tienes mucha fuerza. Cuando me contó eso, no podía creer que todo estuviera ocurriendo. Le dije que yo solo sentía que me dormía. Me di cuenta de que yo no recordaba nada de la versión que me estaban dando. Me preocupé, y al principio pensé que era por todo lo que había estado investigando, pero ¿cómo podía ser eso posible? Si desde que tenía 7 años, esa cosa vivía en mi casa. Es más, recordé que mi tía y mi abuela ya tenían conocimiento de que ese ente existía, de que se le había aparecido a alguien más. Me puse a investigar sobre los alrededores, a ver si los terrenos no tienen algún pasado turbio, algún suceso ocurrido ahí. Cabe mencionar que esa casa se habitó totalmente nueva, siendo mis abuelos los únicos propietarios. Además, fueron de los primeros pobladores de Izcalli, así que no podía haber temas de inquilinos anteriores. Decidida a encontrar la verdad, no dudé en preguntarle a mi tía quién era el monje y por qué nunca quisieron decirme nada. ¿Cuál de todas mis tías había tenido contacto con él? Y más que nada, ¿de dónde había salido? Cuando le pregunté a mi tía sobre todo esto, ella me dijo que no tenía idea alguna, que mi tía mayor era la que había comentado que lo había visto varias veces, pero que solo había sido de forma esporádica y sin relevancia. Se asustaba, sí, pero mi abuela mandó a bendecir la casa y después ya no volvió a pasar nada. Sin embargo, volvieron a saber de él cuando mi abuelo estaba enfermo. Y como un cliché de película, el día que falleció, el monje se apareció. Mi tía lo vio, y el perro que tenían empezó a ladrar. Persiguió esa sombra hasta el patio de atrás. Fue tanta la rabia del perro que brincó muy alto tratando de alcanzar esa sombra que se estaba desapareciendo, y justo después sonó el teléfono con la noticia del fallecimiento. Desde entonces no habían vuelto a saber nada, hasta que yo les dije lo que pasaba, hasta que les conté que se me aparecía a mí. Las posesiones seguían ocurriendo, y yo seguía sin recordar nada. Los pastores oraban por mí, pero nada pasaba. Tuvieron que escribir salmos en las ventanas como protección, pero nada mejoraba. Y fue ahí donde empecé a ver a una mujer de negro también. Ella no me daba miedo, al contrario, me ayudaba a que no pasaran las posesiones. Pero eso lo guardé para mí.
No lo dije porque si no, la iban a alejar a ella también con sus rezos y yo no quería que se fuera. Y así, con ella cuidándome, las posesiones fueron disminuyendo hasta que no volvieron a pasar por un tiempo y ella, la mujer de negro, desapareció. No la volví a ver por un tiempo. Mi vida de adolescente siguió normal, con música, amigos, mis intereses intactos. Seguía viendo películas de terror. Los viernes hasta tarde seguía aprendiendo sobre la Wicca y el satanismo. Hasta aquí la gente pensará que eso me perjudicaba y que por eso me pasaban las cosas, pero no. En este mundo todos somos diferentes y lo que te sirve a ti puede no servirme a mí. A mí Jehová no me ayudó. Y así como he leído la Biblia de la Bey, leí la Biblia cristiana. La estudié y fui fiel sirviente del Dios cristiano, pero no, a mí no me funcionó. Más tarde entendería por qué. Todo siguió su curso normal. Me casé y tuve una hija, y seguí escuchando historias de terror por aquí en YouTube. Empezaron los creepypastas y los relatos de la noche, y un día me separé, y mi hija y yo empezamos a vivir solas. Pero vivimos ese tiempo en Tultepec. No sabíamos que esa cosa nos encontraría a ambas hasta allá. Mi niña tenía 1 año y estaba aprendiendo a hacer del baño, sola. Tenía un bañito para eso. Un día en la noche me avisó que quería ir. La llevé, pero empezó a gritar y a decir que no, que eso le daba miedo. Con la voz de una niña de 1 año, empezó a señalar a la oscuridad. Cuando volteé, lo vi y se empezó a nublar mi vista. Iba a desmayarme, pero el amor de madre es muy fuerte y me dio la fuerza para cargar a mi hija y correr al cuarto. Cerré la puerta, prendí las luces, abracé a mi hija y rogué a Dios que me ayudara para que no le pasara nada. Me quedé despierta toda la noche, cuidando y velando que todo estuviera bien. Cuando empezó a amanecer, dormí por fin un rato. Al día siguiente, me dieron la noticia de que mi tía tenía cáncer. Ese cáncer apagó su vida 3 meses después. Mi abuelita me pidió que regresara a vivir con ella porque no quería estar sola, y yo lo entendí, y regresé. Los siguientes, fueron los meses más tristes de mi vida, pero juntas nos repusimos. Salimos adelante. 1 año después conocí al que ahora es mi esposo y déjenme presumir que nos enamoramos porque a ambos nos encanta este canal y de hecho nos acercamos más que nunca hablando de exorcismo en Tijuana. Fuimos los más felices cuando salió el final 10 años después. Me casé y nos fuimos los 3 a vivir juntos de nuevo a Tultepec y ahí regresaron las posesiones. Vivíamos atrás de una escuela primaria. Un día que mi hija no estaba, escuché que alguien me decía claramente, «Mamá», y me espanté porque yo sabía que mi hija no estaba. Estaba sola y mi esposo llegaba hasta tarde. Empezó a anochecer y yo comencé a sentirme mal. Me acosté y empecé a sentir el calambre en mis pies. De nuevo. Estaba sola y no sabía qué iba a pasar. Siempre que me pasó estaba cuidada y me fui. Lo siguiente que recuerdo es ver a mi esposo haciendo algo raro con sus manos en mi cabeza y volví. Regresé en mí. Y de ahí las posesiones disminuyeron hasta que por cosas de la vida tuvimos que regresar a Izcalli, esta vez cerca de la laguna de Axotlán. Haciendo un paréntesis, la última semana que estuvimos en la otra casa, escuchamos a las 3 de la mañana el relato maldito de Relatos de la Noche. Ese que un programa de radio no se atrevió a contar. Escuchamos la primera versión, una que no te avisaba de lo que estaba por venir, esa que se borró. Recuerdo que hasta nos fijamos qué número de visita éramos para calcular en qué tanto tiempo nos iba a visitar a nosotros, esa maldición. No nos visitaron a nosotros, pero sabemos de buena fuente que la mujer quemada visitó al siguiente inquilino una noche. Era mi hermana, la que rentó justo ese departamento después de nosotros. Ella la vio y dijo que desapareció dejando un aroma a quemado. Regresando a Izcalli, todo estaba más tranquilo y yo me empecé a meter más en la magia. Empecé a trabajar la brujería, pero no para hacer daño.
Yo la comencé a usar para manipular mi realidad, las cosas que yo quería, y así pasaba. Eso hasta que empecé a meditar, y entonces volvió. El monje volvió, pero esta vez yo ya podía defenderme, y lo enfrenté. Gracias por continuar por aquí, comunidad, y agradecemos de antemano que nos hayan compartido esta historia. Agradecemos a Fernanda por la confianza, pero por favor, no nos dejes así y cuéntanos qué ocurrió después. Espero, de verdad espero que todo esté mejor y que no hayas compartido la historia completa, porque después ya no es tan aterradora, pero bueno, eso es lo que espero. Tú, por favor, cuéntanos el final. Estoy seguro que la comunidad se queda con mucha curiosidad. Y bueno, hablándole a la comunidad, espero que hayan disfrutado, por decirlo de alguna manera, esta historia, que por un momento se hayan metido en ella por completo, que la hayan habitado, que la hayan experimentado como si fueran sus protagonistas. Puede ser un gran entrenamiento para cuando sí, les toque serlo. Les quiero recordar dos cosas. Si son de Estados Unidos o tienen amigos que solo hablan inglés, pero quieren que disfruten de Relatos de la Noche, invítenlos a escuchar Tales of the Night, la versión en inglés de Relatos de la Noche, con estas historias que ustedes tanto disfrutan, pero traducidas y adaptadas al inglés. Está disponible en todas las plataformas donde escuchen podcast. Segundo, sabemos que se está acabando el libro en Amazon, pero aquí abajo les voy a dejar un enlace para una librería en línea donde pueden encontrarlo con envío gratis, y también los últimos cómics que quedan. Están a punto de acabarse las novelas gráficas de Si Dios conmigo, y por lo que parece no habrá segunda edición, así que si encuentran una, llévensela. Pero ahora sí, es momento de continuar con más relatos esta noche. Hola, Uriel, espero que te encuentres de la mejor manera. Ya tengo poco más de un año siguiéndolos y, ¿qué puedo decir? Me encantaron sus relatos desde la primera vez que los conocí. En fin, empezaré con mi relato. Aunque este no causa miedo y no es muy largo, la verdad es que es muy corto. Es algo que en su momento me afectó bastante. En 2021 tuve una perrita muy bonita. Me enamoró desde el momento en que llegó a mi vida, pues en ese tiempo estaba en una etapa difícil. Tenía 13 años, y al ser pandemia, al estar aislado de todo, como mucha gente supongo, me sentía solo, muy solo. Pero ella me salvó. La perrita era muy juguetona, pero para no hacerte el cuento largo, para no ponerme más sentimental, ella murió ese mismo año, alrededor de 8 meses después de haber llegado a mi vida. Cuando ella murió me sentí destrozado. Yo nunca había llorado por la pérdida de una mascota, y no porque no las quisiera, sino porque desde niño siempre me ha sido difícil expresarme, y algunas veces tener un sentimiento, o simplemente no importa qué tan triste esté, no puedo llorar. Pero bueno, esa vez pasé todo el día llorando. Me negaba a aceptarlo y deseaba que ella no estuviera muerta. Llegó la noche y tardé en dormirme, pero finalmente lo hice. Al día siguiente, cansado de llorar la noche anterior, pero sin tener presente el porqué, en esos primeros segundos de conciencia, me desperté y ahí a mi lado estaba la perrita, dormida como siempre junto a la cama. Yo solo la saludé. Le di los buenos días para después acariciarla de pasada como acostumbraba. Después fui al baño y no fue hasta que salí, hasta que grité su nombre para darle de comer y que no viniera, que caí en cuenta de que ella había fallecido el día anterior. Ese día lloré como nunca. Ella había vuelto y yo simplemente no pude despedirme como quisiera, aunque tuve, digámoslo así, una segunda oportunidad. Es algo de lo que me arrepiento hasta el día de hoy, aunque quizás eso era lo que me tocaba. Una última caricia como esas que le di tantas veces, como esas que le daba todos los días. Un último hola, sin la tristeza de las despedidas.
Hola, Uriel. Te sigo desde hace bastante tiempo, pero esta sería la primera vez que me animo a escribirte. Esta historia la viví cuando era niña, y la recordé solo porque apenas escuché el relato de La mujer pálida viene por mí. Espero que la disfrutes y que les parezca interesante a todos en la comunidad. Quizás alguien tiene más historias al respecto, y me encantaría saberlo. Me llamo Alma, soy de una ciudad petrolera del estado de Veracruz. Las dos historias que voy a contar quizás no tienen relación alguna en el tiempo, pero yo sí las relaciono por la aparición que vi. Cuando tenía 4 años, en el ya lejano 2005, estaba jugando en un ranchito con una sobrina mía llamada Teresa, a quien de cariño le decíamos Teresita. Ella era un año mayor que yo. A pesar de mi corta edad, por el miedo que me provocó la experiencia, recuerdo con mucha claridad cada detalle que estoy a punto de compartir. Estábamos jugando con piedras y palitos, como solían hacer los niños antes. En un momento mi sobrina volteó hacia la calle y algo vio que le dio mucho miedo. Corriéndose a mí me dijo: «Alma, corre». Y las dos nos escondimos en un pequeño baño de letrina o de cajón que se encontraba cerca. A través de una rendija que tenía esa vieja puerta de madera, vimos que entre la ropa tendida había una mujer de piel extremadamente pálida, con cabello largo que parecía llegar a las rodillas y vistiendo un vestido blanco muy largo que no dejaba ver sus pies. Mi sobrina y yo la veíamos fijamente y en un momento, cuando recuperé el aire, le pregunté: «¿Quién es esa señora, Tere? ¿La conoces?». Teresita me respondió: «Ella viene por mí, pero me la escapé. Y si te dejaba ahí, ella te hubiera llevado». Yo no entendía a qué se refería, pero lo descubriría mucho más pronto de lo que imaginaba. Volvimos a mirar por la rendija y ahora la mujer estaba muy cerca del baño, muy cerca de nosotros, viéndonos de frente. Solo recuerdo que su rostro era tan blanco como el papel, su mirada muy penetrante, tranquila pero sumamente fuerte, y tenía algo de cabello cubriendo su rostro. Ahí me di cuenta también que esa mujer no estaba tocando el piso. Recuerdo que del susto de verla flotar, casi me hice del baño. Me puse a rezar. Solo me sabía el Padre Nuestro en inglés y el Ave María en latín, ya que mi escuela era de religiosas y así nos enseñaban a rezar. Recé con toda la fe que un niño podía tener. Cuando abrí los ojos y miré de frente, ya no había nadie. Mi sobrina y yo salimos y fuimos a jugar cerca de donde estaban los adultos, e intenté olvidarme de aquello, pero al poco tiempo, de verdad muy poco tiempo de eso, mi sobrina falleció por cardiomegalia, apenas a los 5 años. Yo no me enteré hasta tiempo después del motivo de su muerte. Y ahora saltamos a la actualidad. Esto me pasó hace apenas unos meses. Cuando el calor era insoportable, mi mamá y yo solíamos salir a regar las plantas en las noches, para refrescar la tierra y evitar que se secaran. Recuerdo que eran cerca de las 11:30 de la noche, por una alarma que tengo en mi celular. Salí al jardín y estábamos a 30 grados. Hacía mucho calor, pero de repente la temperatura bajó. Era un frío que calaba en los huesos. Miré a la casa de mi vecina de enfrente, y ahí la vi parada, viéndose a la casa de mi vecina, esa misma mujer pálida. Le iba a hablar, le iba a preguntar qué quería, pensando que era una persona asomándose nada más, pero me tardé un segundo en dejar la manguera en un árbol, y cuando volví la vista enfrente, ya estaba a 4 casas de distancia. Aún no me explico cómo en un abrir y cerrar de ojos estaba a 35 metros sin hacer ningún ruido. Ahí la vi con atención, estando bajo la luz de una lámpara. No tenía pies. Entré corriendo a mi casa. Mi mamá me puso aceite exorcizado. Al poco tiempo de esta visión, mi vecina enfermó, y aunque ha estado muy mal y se ve cómo se va debilitando, no ha fallecido. Sigue aguantando.
Uriel, espero que consideres mi historia para algún día contarla. Quiero saber si hay más gente que ha visto a esa señora, que solo trae presagios de enfermedad, de muerte. Quiero saber si alguien más ha experimentado ese frío que cala los huesos. Sin más por el momento me despido. Que tengan una excelente noche.